Bien, soy Fernando Cosío, efectivamente soy director científico de Ikerbasque y en esta breve presentación quisiera hacer una pequeña división, primero desde un contexto más general y después ya os daré detalles sobre qué hacemos en Ikerbasque, cuál es nuestra función y cuáles son un poco nuestros planes. Parece que no funciona. Bueno, lo primero, la buena noticia es que efectivamente hay vida más allá de la tesis, del doctorado, aunque es una época de la vida muy absorbente. Y la cuestión es cómo seguir adelante, ¿no? Como ha mencionado Izaskun, cuando uno está trabajando en el doctorado adquiere un montón de habilidades sobre la marcha y sin saberlo. Y la cuestión es, pues, cuáles son los siguientes pasos a dar, ¿no? Lo primero es saber si uno hace investigación, desarrollo e innovación. A medida que se alargan estos acrónimos, es más difícil establecer dónde va uno. Y pienso que esto es importante porque, como veremos luego, las técnicas expositivas, las formas de escribir proyectos, los objetivos, los paneles a los que uno se dirige son distintos. Por simplificar, si distinguimos entre conocimiento y recursos económicos, si queremos transformar estos recursos económicos en conocimiento, estamos haciendo investigación. Este es un proceso en el que, digamos que es downhill, es cuesta abajo, porque si el proceso de selección y de financiación es correcto, lo lógico es que al final de un programa de becas, de proyectos, etcétera, se adquiera nuevo conocimiento. Por otro lado, si queremos transformar este conocimiento en recursos económicos, entonces estamos haciendo desarrollo e innovación. Este proceso requiere lo que llamamos los químicos o los bioquímicos energía de activación. Normalmente requiere la inyección de recursos adicionales y tiene unos procedimientos y unas casuísticas muy distintas. La gracia del asunto es que el cierre del ciclo produce más recursos de los que se pusieron en juego inicialmente. ¿De acuerdo? Este es el mecanismo por el que la riqueza de las nociones se transforma en la riqueza de las naciones. Aunque, lógicamente, esto es el proceso general. A lo largo del recorrido hay mucho conocimiento que no se traduce, al menos inmediatamente, en recursos económicos adicionales. Lo que también es importante es que todo el circuito es importante. Si cortamos y decimos, no, como hay crisis, vamos a dejar la investigación básica. Cortamos el circuito y deja de alimentarse este círculo virtuoso de la I+D+I. Por tanto, no hay que sucumbir a la tentación de cerrar este circuito, o lo que podríamos llamar este círculo virtuoso. Porque hay, digamos, resultados visibles, que son los que son percibidos por todos, pero se soportan sobre un montón de resultados de la investigación que son invisibles. Así tenemos el mecanismo lineal del modelo Frascati de la OCDE, por el que la investigación pura se va orientando, se transforma en investigación aplicada y finalmente en desarrollos que se ponen a disposición de la sociedad. Este esquema lineal es importante y funciona así, pero hay que distinguir lo que el sociólogo Stokes definió como el modelo de los cuadrantes. Entonces tenemos que, a la hora de hacer un proyecto, de pedir una beca, primero tenemos que saber si hacemos investigación, desarrollo e innovación, y después tenemos que saber también en qué cuadrante estamos. Los dos ejes fundamentales son nuestra labor va a contribuir, o esperamos que contribuya al desarrollo de conocimiento nuevo fundamental. Tenemos presente el posible uso de estos resultados. Si la respuesta a la primera pregunta es sí, a la segunda no, estamos lo que llama Stokes el cuadrante Bohr, en el que estaríamos haciendo investigación básica sin preocupación inmediata por sus aplicaciones. Si la respuesta
a la segunda pregunta, la consideración de uso es afirmativa, pero al avance del conocimiento científico fundamental es negativa, estaríamos en el cuadrante Edison, en la que tendríamos desarrollos tecnológicos mucho más visibles en el corto plazo. Si la respuesta a las dos cuestiones es afirmativa, estamos en el cuadrante Pasteur. Este es el más agradecido. Si os fijáis, casi todas las fundaciones privadas que promueven la investigación están aquí. Fundaciones, Asociación Española contra el Cáncer, Fundación Josep Carreras, etcétera. Sobre todo en el campo de la biomedicina, este cuadrante Pasteur es bastante agradecido, vamos a decir, desde el punto de vista de la gestión de la ciencia. Pero, obviamente, estos tres cuadrantes son importantes, sobre todo porque no son permanentes. Es decir, muchos desarrollos, por ejemplo, basados en la mecánica cuántica, se han transformado en dispositivos que están en el uso común, pero eso, lógicamente, ha requerido su tiempo. El GPS de nuestro coche se basa en relojes atómicos y en la relatividad para medir la variación espacio-temporal con los satélites. Por tanto, estos cuadrantes son móviles. O también un desarrollo tecnológico como la resonancia o la imagen por resonancia magnética se puede traducir en conocimiento fundamental en la actividad del cerebro. Por tanto, hay un flujo entre estos tres cuadrantes, pero a la hora de enfocar un proyecto hay que ser bastante conciso de saber en qué cuadrante está uno, porque entonces no caeremos en la tentación de las sobre-reivindicaciones, de los overclaims, en los que uno investiga sobre un potencial anarmónico de un oscilador y dice que va a salvar el planeta. Pues no, o sea, en el corto plazo uno está a lo que está, ¿de acuerdo? Por último, también hay un cuarto cuadrante en el que nadie debe estar y en el que todos los gestores de la ciencia, los que asignan becas, los que corrigen papers, los que evalúan tesis, etcétera, tienen que tener cuidado con este último cuadrante que siempre está ahí como un peligro potencial, vamos a decir. Yendo al mapa científico-tecnológico vasco, vemos que, como ha dicho también antes Izaskun, hay vida más allá de la academia. En cuanto a especialización y cercanía a la actividad económica, tenemos las universidades, muy generalistas y en principio más lejos del mercado. Tenemos los centros vascos de investigación de excelencia, tenemos los CICs, los centros de investigación cooperativa, que ya dependen del Departamento de Economía y Competitividad y se acercan ya más paulatinamente hacia el mundo empresarial, los centros tecnológicos, los centros de investigación de los hospitales y las unidades de I+D empresariales. En todas estas áreas, digamos, desde la investigación básica hasta la más orientada, desarrolla su actividad Ikerbasque. En estos proyectos hay que, a la hora de prepararlos, etcétera, conviene distinguir entre si nuestra organización va a costes totales, a costes marginales. Esto no se habla mucho, pero bueno, se aprende haciéndolo, pero es bueno distinguir y planificar bien en este tipo de proyectos. Y en lo que respecta a las agencias financiadoras, pues tenemos diferentes ámbitos de aplicación y la competitividad aumenta conforme pasamos de un nivel más local a un nivel estatal, a un nivel europeo. Por tanto, no así la dotación económica. Puede haber proyectos europeos que den menos dinero que los proyectos que financia el Gobierno vasco y viceversa. Pero digamos que los ámbitos de aplicación y la repercusión, en principio, sobre el currículum también tiene mucho que ver, por ejemplo, con la participación en programas europeos. También tenemos contratos universidad-empresa y contratos o programas con fundaciones. Y dentro de eso es importante saber si uno es el investigador principal o miembro del equipo investigador. Conforme vayáis avanzando en vuestra carrera, tendréis que empezar a asumir responsabilidades como investigadores e investigadoras principales de proyectos. En estos proyectos tenéis que saber que hay, digamos, dos situaciones extremas. El café para todos, en el que, independientemente de los méritos,
la dotación es la misma. Esto está muy desprestigiado, pero a veces para dar financiación basal en organizaciones, a veces es más inevitable de lo que parece. En la otra punta tenemos un esquema muy restrictivo en el que solamente unos pocos consiguen financiación y esto genera en política científica lo que se conoce como el efecto Mateo en asignación de recursos, es decir, aquel que más tiene más le será dado y al que menos tiene, incluso lo poco que tiene, le será quitado. Esto es un peligro que puede producir una desertificación en parte del sistema. Y luego hay esquemas intermedios. Por tanto, a la hora de hacer proyectos tenéis que más o menos saber dónde os estáis moviendo y cómo podéis no poner todos los huevos en la misma cesta, por si acaso. ¿De acuerdo? Hay otra política que consiste en financiar personas y no proyectos, es decir, promover la carrera profesional de investigadores jóvenes que van más allá del doctorado. Y aquí es un poco donde entramos más en Ikerbasque. Veis aquí los planes de doctorado y postdoctorado a nivel estatal con el Mineco, los programas Juan de la Cierva y Ramón y Cajal, los programas del Gobierno vasco, los comentará con más detalle la directora de Política Científica, Amaia Esquisabel, y aquí al final tenemos el área en la que se inscribe la actividad de Ikerbasque. Esta actividad se basa en el esquema europeo 3R. Si definimos una comunidad científica como la nuestra, mediante este círculo, tenemos una persona que no está en esa comunidad, pero que por las razones estratégicas nos interesa incorporarla, y tenemos así la primera R, reclutar, atraer investigadores de fuera. Si tenemos investigadores que ya están dentro, podemos retenerlos si han contrastado su calidad y no queremos que los recursos que hemos invertido se vayan a otros sitios, o podemos enviarlos fuera y luego traerlos. Entonces tenemos la tercera R, reclutar, retener, repatriar. Es importante señalar que el Gobierno vasco financia o cofinancia las tres Rs, pero a nivel, por ejemplo, del programa CoFund, en el que participa Ikerbasque, solo tenemos financiación para reclutar y para repatriar, no para retener. En ese sentido economicista del término, la retención de talento es más cara para la administración, en este caso la administración vasca. Y entonces aquí es donde entramos en Ikerbasque, que es una fundación creada en 2007 por el Gobierno vasco. Hemos celebrado nuestro 10º aniversario y inicialmente creó la figura del Ikerbasque Research Professor, que es un contrato con variaciones, pero más próximo al equivalente de lo que sería en la academia la figura de una catedrática, de un catedrático. Luego, para jóvenes se creó una figura mucho más, más reciente y dedicada, focalizada sobre personas por debajo de 40 años, gente en la treintena, con postdoc o postdoc. Y la diferencia fundamental es que este contrato es a 5 años y este es permanente, ¿de acuerdo? Para atraer investigadores se llevan a cabo convocatorias a nivel internacional que se publican en los principales medios nacionales e internacionales y en nuestra página web, y están basados en las tres Rs. Por tanto, un tercio aproximadamente es para la retención de talento y 2/3 para repatriar y atraer. Estos contratos, que no son permanentes, en el 4º año de su ejecución se evalúan por un comité externo. En el caso de que sean negativos, pues digamos la persona tiene un año para buscar otro contrato o por seguir su carrera académica aparte, digamos, de Ikerbasque. Y si la evaluación es positiva, pasa a la figura de Research Associate,
que ya es un contrato permanente. Cada 3 años se evalúan estos investigadores, como es permanente en caso de evaluación negativa, se mantiene, digamos, la situación, y si es positiva en la primera vuelta, la persona recibe esta información y en la segunda vuelta ya transforma su posición en Ikerbasque Research Professor. Todos los profesores también son evaluados cada 3 años y promocionan su retribución salarial en función del resultado de esta evaluación. Tenemos también una vía rápida, un fast track, en el que, por ejemplo, las personas que tienen starting grants directamente entran como associates, nos subrogamos de los paneles de la RC y las consolidators y las advanced, las personas que las detentan pasan directamente a research professors. Por tanto, veis que a nivel Ikerbasque tenemos un programa completo de desarrollo de la carrera profesional muy similar al tenure track anglosajón. Y estas personas se establecen en todos los centros de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología, en las universidades, centros tecnológicos, BERCs, CICs, etc. Hay mucha vida más allá de la academia. Entonces, los resultados netos son francamente muy positivos, tenemos un retorno muy superior al presupuesto y tenemos pues, indicadores bibliométricos de contratos obtenidos con estos proyectos, más de 4.000 artículos, más de 50.000 citas, más de 15 becas o grants del European Research Council. En fin, estos indicadores son muy positivos. Y esto es todo a grandes rasgos. Estamos a vuestra disposición en nuestra página web. También tiene un link a Euraccess, o sea que se pueden, digamos, conectar todo con todo y a los mapas de recursos científico-tecnológicos en Euskadi. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Por tu presentación, sobre todo del sistema vasco de ciencia y tecnología. ¿Hay alguna pregunta? Vale. Os tenéis que poner más cerca para evitar que tenga que correr. Buenos días, muchas gracias. Quería preguntarte con respecto a una de las diapositivas en las que aparecía un panel de flechas de gente incorporándose, quedándose y yéndose. Y comentabas que sobre todo el dinero iría destinado, la financiación va destinada a las personas para la captación y para el repatriado. Porque comentabas que para el mantenimiento de las personas en las instituciones era económicamente más caro. No exactamente. Era una advertencia, es decir, pero nosotros promovemos las 3 Rs, pero si son 3, más o menos un tercio sería lo destinado a la retención de talento. Pero ese tercio en número de contratos no es un tercio en cuanto al presupuesto, porque al no ser elegibles co-fund, pues esos contratos son más costosos. Simplemente he dicho eso. No que como esto nos cuesta más caro, hacemos menos. No, hacemos un tercio más o menos. Vale. No, pues ya está. Gracias. Muchas gracias por la charla. Interesante. Y yo tenía una duda en una de las últimas slides que has comentado, las diferentes posiciones que Ikerbasque tiene. Si tú tienes una RC, si consigues un starting grant y no estás dentro del esquema, ¿automáticamente entras también si estás en el País Vasco? ¿O eso es para gente que está dentro? No, o no en el País Vasco. Por ejemplo, una persona que está en una universidad alemana y entra en contacto con un centro del País Vasco o con un grupo de investigación y considera que para su carrera profesional es interesante, y de hecho tenemos centros Severo Ochoa, María Maestu, tenemos universidades, tenemos centros tecnológicos, hay muchos centros en Euskadi que son muy atractivos para investigadores. Entonces, no hace falta que estén previamente aquí. Pueden venir directamente, contactar con nosotros, de hecho ha sucedido ya en varios casos. Lo que sí es importante es
que tengan, lógicamente, una institución o centro de acogida. Es decir, aterrizar así sin más, pues ni sería bueno para sus carreras ni para el sistema como tal. Pero lo que sucede es eso, que hay un contacto previo, o si no, nosotros les ponemos en contacto con instituciones y centros para que hablen, y si llegan a un acuerdo, nosotros nos subrogamos del panel ERC y, digamos, los contratamos directamente. Pero es importante que tengan una ubicación. Última preguntas. Pues podemos pasar al siguiente ponente.